la parte del encéfalo que va a incluir pues obviamente el cerebro y también el cerebelo, y está la parte de la médula espinal que incluye pues toda esta ramificación de la médula espinal. Recordemos que el sistema nervioso central va a tener varias funciones, entre estas pues integrar la información sensorial y generar pues obviamente una respuesta motora. También se ha mencionado de que el cerebro permite que se realicen las actividades necesarias para que una persona pueda tener una interacción adecuada con el medio ambiente y que también pueda tener la supervivencia de las diferentes especies. Se ha mencionado en promedio que el cerebro... ¿Podría grabar la clase, por favor? Perdón, es cierto, acá se los voy a grabar. Gracias. Vaya que me recordaron. Recording in progress. Ok. Entonces, recordemos que el cerebro humano contiene en promedio 100.000 millones de neuronas. Estas van a estar interconectadas y recordemos que van a existir estructuras de soporte que van a permitir que se dé el funcionamiento adecuado de estas neuronas o la transmisión sináptica o neuronal de estas neuronas que van a estar pues obviamente activas. Se ha mencionado que las neuronas están organizadas en varios grupos. Estos grupos se llaman núcleos o pueden estar presentes en estructuras estratificadas, como por ejemplo en el cerebelo o en el hipocampo. ¿Qué son las neuronas? Pues las neuronas se menciona que son células eléctricamente excitables que procesan y transmiten información a través de, obviamente, un proceso electroquímico. Las neuronas se pueden clasificar de diferentes formas. Algunas de las formas es pues, ya sea por medio de la función, otras por la ubicación o por el neurotransmisor que están liberando dependiendo de la zona en la cual están ubicados. Una neurona normal puede tener, o mejor dicho, una neurona pudiera tener varias partes. Sin embargo, una neurona típica o estándar se menciona que tiene un cuerpo y también tiene dendritas y tiene un axón. Puede tener varias dendritas que van a permitir la comunicación con otras neuronas, inclusive con otras partes del cerebro, y estas pueden ser varias, pero algo muy característico es que solo van a tener presente un axón. El axón, recordemos que es importante porque esta es la que va a llevar la señal de salida de la neurona y que pues obviamente va a permitir que la información electroquímica pueda inclusive viajar varias distancias que inclusive pueden ser grandes o pueden ser pequeñas dependiendo de dónde se estén localizando estas neuronas. Bueno, el sistema nervioso central también tiene un tejido de soporte que se llama neuroglía. Estas células o estas estructuras lo que van a permitir es que se den las funciones del resto de estructuras del sistema nervioso central. Básicamente van a soportar las neuronas que nosotros acabamos de mencionar, que tienen cuerpo, tienen dendritas y que tienen axones. Dentro de este tejido de soporte están lo que son los astrocitos, que son las formas o las células más abundantes de este tejido de soporte y que pues obviamente se ha mencionado que pueden tener algunas funciones como garantizar la homeostasis de las neuronas como tal, también ser parte del suministro de nutrientes metabólicos a las neuronas y también el mantenimiento de las concentraciones de iones extracelulares. Se ha mencionado que estos astrocitos también están estrechamente asociados con la sinapsis neuronal, donde pueden participar en la eliminación o inclusive en el reciclaje de los neurotransmisores que se están liberando en el resto de las neuronas. Dentro de este tejido de soporte también tenemos lo que son los oligodendrocitos. Estas son células que van a envolver los axones de las neuronas que se proyectan desde el sistema nervioso central y lo que van a hacer es que van a permitir que se forme como una vaina de mielina. Dentro de este tejido de soporte también están las células de Schwann, que estas también forman una vaina de mielina
solo que estas, como ustedes pueden ver en la imagen, lo hacen más que todo en el sistema nervioso periférico, mientras que los oligodendrocitos lo hacen específicamente en el sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central también tenemos otras estructuras como son las microglías, que específicamente estos son macrófagos especializados, derivados de la médula ósea y que van a estar presentes más que todo para responder de forma inmune en estas áreas del sistema nervioso central. Bueno, también como parte del sistema nervioso central tenemos que entender de que existe una barrera hematoencefálica. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, sin embargo es muy importante recordarlo en el sentido de que sabemos que es una barrera, es una separación funcional protectora de la sangre circulante del fluido extracelular del sistema nervioso central, que va a limitar, pues obviamente, la penetración de varias sustancias o inclusive de microorganismos que quisieran invadir el sistema nervioso central. Les recuerdo que esta barrera hematoencefálica usualmente al nacimiento está inmadura o inclusive están las estructuras separadas, lo cual puede favorecer a que pueda ingresar cualquier sustancia o que inclusive microorganismos puedan entrar de mejor forma al sistema nervioso central. De hecho, entre más prematuro es un bebé o un recién nacido, se ha mencionado que esta barrera pues obviamente va a estar más separada o más inmadura. A medida que va creciendo pues el niño, estas estructuras van mejorando y van permitiendo de que esta barrera se complete, es decir, que se logre la maduración y que por lo tanto no haya penetración de sustancias al sistema nervioso central. ¿Qué estructuras logran que se dé esta barrera como tal? Pues obviamente las uniones estrechas entre las células endoteliales, lo que van a permitir pues obviamente de que no se dé esta invasión, como les he mencionado, al sistema nervioso central. También es importante mencionar esto porque sabemos de que obviamente al existir esta barrera deben de existir diferentes mecanismos para que podamos nosotros administrar algunos medicamentos o saber qué mecanismos van a utilizar diferentes medicamentos para atravesar esta barrera hematoencefálica. Recordemos de que los medicamentos que son liposolubles, es decir, que tienen mayor cantidad de lípidos, tienen la posibilidad de atravesar de mejor forma esta barrera hematoencefálica. Mientras aquellos medicamentos que tienen mayor cantidad de hidrógeno, decimos nosotros, o que son hidrofílicos, van a tener menos posibilidad de poder atravesar esta barrera hematoencefálica de forma de difusión. Recordemos que entonces pueden existir pues algunos mecanismos como a través de transporte o endocitosis o por bombas de flujo o inclusive como por caballos de Troya, decimos nosotros, que son células que pueden penetrar esta barrera y que dentro de estas células pueden ir sustancias o inclusive microorganismos y de esta forma entonces permitir el paso a lo que es el sistema nervioso central. Bueno, también es muy importante mencionar de que dentro de el sistema nervioso central nosotros vamos a encontrar dos tipos de canales. Están los canales regulados por voltaje y están los canales regulados por ligando. Usualmente los canales regulados por voltaje responden a cambios en el potencial de membrana de la célula. Entre estos se mencionan como por ejemplo los canales de sodio dependientes de voltaje y también algunos canales de potasio que pueden dar como resultado la despolarización por ejemplo, ciertas neuronas. ¿Ok? Dentro de los receptores que están relacionados o que están regulados por ligando, nosotros pudiéramos encontrar dos tipos. Están los receptores ionotrópicos y están los receptores metabotrópicos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos?
Recordemos que los receptores ionotrópicos usualmente se considera de que estos van a tener varias subunidades y que usualmente esto lo que van a permitir es que al ocurrir la unión de un neurotransmisor van a permitir o se van a abrir canales, ¿sí? Como por ejemplo el que está acá en la imagen, que van a permitir el paso de sustancias que pueden ser cloro o calcio, dependiendo del el receptor que se está tratando. Algo muy típico de estos receptores ionotrópicos es que estos van a tener una respuesta que puede ser en milisegundos, es decir, una respuesta bastante rápida, a diferencia de los receptores metabotrópicos, que estos usualmente no van a permitir la entrada de sustancias, sino que estos más que todo son receptores ligados a lo que es proteínas G. Esta proteína G va a permitir que existan segundos mensajeros y que estos segundos mensajeros sí pueden viajar a distancias ya sea cortas o distancias grandes que van a permitir entonces que se dé una respuesta. Algo muy característico de estos receptores metabotrópicos, es que van a permitir que se dé, por lo tanto, una respuesta en segundos a minutos, que es algo que los diferencia de los receptores ionotrópicos. Se ha mencionado de que dentro de estos receptores metabotrópicos pudiéramos encontrar como por ejemplo algunos canales de calcio que están presentes más que todo en las neuronas presinápticas y que van a permitir que se dé una inhibición, mientras que, por ejemplo, pueden existir canales de potasio en las neuronas postsinápticas y que también estos pueden permitir que se dé una inhibición. Algo muy característico, como les vuelvo a repetir, de estos receptores que son metabotrópicos es que estos pues van a permitir que se dé la generación de un segundo mensajero y que este segundo mensajero puede viajar diferentes distancias que van a permitir, por lo tanto, que se dé, pues como les digo, una reacción que puede ser sí la activación o inhibición de un canal, pero que lo hacen a través de un segundo mensajero. No es como los receptores ionotrópicos, que acá sí debe existir un neurotransmisor o una molécula que debe unirse directamente al canal para que se pueda abrir y pueda permitir el acceso de sustancias. O por lo mismo, entonces los receptores ionotrópicos van a necesitar que la acción se dé en el mismo sitio, a diferencia de los receptores metabotrópicos, como les digo, que van a permitir que puedan ocurrir inclusive reacciones a distancia. Esto ya se los mencioné. Bueno, para hablar sobre la sinapsis, les quiero enseñar este video, entonces por favor pongan atención sobre la sinapsis y sobre el impulso nervioso para que entendamos de mejor forma esto. ¿Ok? La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos producidos en su membrana. El impulso nervioso se transmite a lo largo de su axón y pasa de unas células a otras por zonas de contacto especializadas. En una neurona, al igual que ocurre en todas las células, la membrana plasmática se encuentra polarizada, debido a que los iones se distribuyen de distinta forma a ambos lados de la misma. En el interior hay potasio, pero predominan los grandes aniones proteicos, con carga negativa, mientras que en el exterior predomina el sodio. Como consecuencia, el exterior está cargado positivamente y el interior negativamente. La diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana se llama potencial de reposo y alcanza un valor de aproximadamente unos menos 70 milivoltios. Cuando un impulso nervioso de cierta intensidad llega a la membrana, se produce una alteración de la permeabilidad. Gran cantidad de iones sodio penetran en el interior de la neurona
y en menor cantidad salen iones potasio. En ese punto se produce una inversión momentánea de la polaridad, que pasa a ser positiva en el interior y negativa en el exterior. Este proceso se llama despolarización, y a la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana, que pasa a ser de unos 40 milivoltios, se le llama potencial de acción. La despolarización de un punto concreto de la membrana induce una perturbación eléctrica en las zonas adyacentes, que sufren una despolarización y alcanzan un nuevo potencial de acción, provocando con ello la propagación del impulso nervioso a lo largo de la membrana. Cuando el potencial de acción ha recorrido unos pocos milímetros, el punto donde se inició la perturbación se repolariza, gracias a que las proteínas transportadoras existentes en la membrana bombean iones sodio desde el interior al exterior y iones potasio desde el exterior al interior. Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del axón, se transmite a otra neurona o a un órgano efector por medio de un contacto funcional denominado sinapsis. Cuando el impulso llega al elemento presináptico, los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la membrana postsináptica, provocando en ella un incremento de la permeabilidad del sodio. La entrada de sodio despolariza la membrana y hace que el impulso nervioso se propague nuevamente a través de la segunda neurona. Las moléculas de neurotransmisor se reabsorben por la neurona presináptica o se inactivan por enzimas para evitar que el estímulo continúe por tiempo indefinido. La existencia de la sinapsis hace que la transmisión de la información sea un proceso controlado. Si no existieran, la excitación de una neurona se transmitiría inevitablemente por toda la red de neuronas interconectadas sin ningún control. Las dendritas y el soma de una neurona pueden recibir las señales de cientos o miles de sinapsis. Si el efecto del neurotransmisor sobre la neurona es hacer el interior menos negativo, se trata de un neurotransmisor excitante. Si por el contrario, su efecto consiste en mantener el potencial de reposo o incluso hacer el interior más negativo, el neurotransmisor será un inhibidor. La neurona integrará toda la información, y si las señales de excitación superan a las inhibitorias, se iniciará un potencial de acción. En la actualidad se conocen unos 50 neurotransmisores, pero la lista sigue creciendo. Intervienen en multitud de procesos, actuando sobre neuronas que transmiten órdenes de movimiento, sensaciones de depresión, de euforia, de placer o de miedo. Y es que en el fondo, hasta el amor y el odio son procesos químicos. Bueno, continuando entonces, sabemos de que tenemos que tener en cuenta todos estos conocimientos para saber que existen diferentes sitios de acción en los cuales los medicamentos pudieran tener alguna interacción o modificar alguna de estas estructuras o alguno de estos mecanismos que se están dando a nivel central. Por lo tanto, sabemos de que estas formas o estos sitios de acción de los medicamentos pueden dividirse en dos categorías. Están las presinápticas y están las postsinápticas. Entre las presinápticas sabemos de que pueden intervenir en cuanto a la síntesis, el almacenamiento y el metabolismo de neurotransmisores y de esta forma permitir pues obviamente que se dé la inhibición o que se dé pues obviamente la ampliación de algunas de las transmisiones o de algunas de los efectos que están teniendo algunos de los neurotransmisores. En cuanto
pues a estructuras postsinápticas. Pudiéramos entonces, por lo tanto, hablar sobre la unión específica al receptor, es decir, el receptor en la célula postsináptica presente específicamente para determinado neurotransmisor. También sabemos de que se puede intervenir en cuanto a la recaptación que se puede dar de estos neurotransmisores o inclusive de la degradación. También recordemos que tenemos estructuras que pudieran actuar como agonistas o antagonistas de estos receptores o de la degradación de estas estructuras o estos neurotransmisores, y que también sabemos de que pueden favorecer a que se dé la formación nuevamente o recaptación de estos neurotransmisores por la célula presináptica. Se ha mencionado, no está del todo estudiado, pero se ha mencionado también de que pudiera existir una señalización retrógrada por parte de las neuronas postsinápticas y que tienen una acción reguladora a lo que es la neurona presináptica. Esto muchas veces puede incluir el hecho de que se pueda inhibir o se pueda disminuir la liberación de ciertos neurotransmisores en lo que es la hendidura sináptica como tal. Bueno, también sabemos de que existe una organización celular del cerebro. Se ha mencionado de que esta organización se puede dar por dos grandes grupos o categorías. Está el sistema jerárquico y está el sistema no específico o difuso. ¿De qué se trata esto? Pues obviamente sabemos de que los sistemas jerárquicos van a incluir todas aquellas neuronas o vías neuronales que van a incluir la percepción sensorial y que también van a controlar la respuesta motora. Se ha mencionado de que este sistema jerárquico de hecho tiene la capacidad de conducción bastante rápida, a diferencia de el grupo o la categoría de no específicos o difusos, que estos más que todo van a tener una conducción un poco más lenta. Dentro del sistema jerárquico se ha mencionado que existen dos tipos de células. Están las células que son de relevo de proyección y están también las neuronas de circuito local. Se ha mencionado de que las neuronas de proyección son las que tienen, pues obviamente, sus axones un poco más largos y que de hecho estos permiten que se dé, como les mencionaba, una conducción un poco más rápida. Y pues obviamente tenemos las neuronas que se consideran como de circuito local, que estas usualmente son pues pequeñas y que lo que van a permitir es que se dé la interacción entre neuronas de proyección, o que inclusive puedan favorecer a que se dé transmisión entre las dendritas y los axones que están presentes de estas neuronas de proyección. Algo muy característico es que se ha mencionado de que el transmisor excitador liberado desde las células de proyección es más que todo el glutamato, y que la mayoría de neuronas de circuito local que van a actuar como células o neuronas inhibidoras, más que todo van a liberar lo que es el GABA o la glicina como tal. También tenemos, por lo tanto, sistemas neuronales no específicos o difusos. Esto, más que todo, se ha mencionado de que pueden existir neurotransmisores que pueden estar incluidos en núcleos como tal, y que estos pues pueden tener diferentes axones que pueden ser bastante extensos y que pueden incluir otras partes o la interacción con otras partes del cerebro, y que dentro de estas pues obviamente se ha mencionado de que pudiéramos tener, por ejemplo, la dopamina, la norepi, serotonina y acetilcolina. Es decir, que son neurotransmisores que van a tener efecto en diferentes partes del cerebro, y que al estar interconectadas, pues obviamente al administrar o inhibir o favorecer la liberación de estos neurotransmisores, se va a tener, por lo tanto, un efecto
a nivel masivo en todas esas partes en las cuales se puede dar la interacción dependiendo del neurotransmisor liberado o que se haya inhibido su liberación. Por lo tanto, entonces tenemos varios neurotransmisores centrales que van a tener diferentes efectos dependiendo inclusive de los receptores que puedan estar encontrando en diferentes partes del cerebro o inclusive del sistema nervioso periférico. Se han descrito varios neurotransmisores, sin embargo, se ha mencionado que para que una sustancia se pueda considerar como un neurotransmisor debe de cumplir por lo menos 3 características muy importantes, que es la localización, la liberación y el mimetismo sináptico. ¿Qué significan cada una de estas? Pues número 1, localización, que es decir que esta sustancia o este transmisor que se puede considerar como neurotransmisor como tal, valga la redundancia, debe residir en la parte terminal presináptica de la vía de interés. En cuanto a la liberación, la sustancia se debe liberar de una neurona en respuesta a la actividad neuronal y en una manera calciodependiente. Recuérdense que para que se dé la liberación de muchas de las sustancias a lo que es la hendidura sináptica debe de existir, por lo tanto, presencia de calcio para que entonces, o entrada de calcio para que se pueda dar esta liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, debe ser uno de los requisitos para considerar una molécula como neurotransmisora. Y lo otro es que tienen que tener mimetismo sináptico, es decir, que la aplicación de la sustancia candidata debe producir una respuesta que va a imitar la acción del transmisor liberado por la estimulación nerviosa y que la aplicación de un antagonista selectivo debe de bloquear la respuesta. Para que entonces se considere un neurotransmisor como tal, debe de cumplir estas características. Bueno, dentro de los neurotransmisores, entonces pudiéramos encontrar neurotransmisores de aminoácidos. Se ha mencionado de que los neurotransmisores de aminoácidos más importantes que se pueden encontrar está el glutamato y está el GABA y la glicina. Glutamato se describió y se identificó por primera vez en 1866 por Carl Heinrich. Se considera que es un aminoácido producido por el cerebro a partir del momento en el que se cierra la barrera hematoencefálica y se ha mencionado de que su efecto más que todo es excitatorio, ¿sí? Va a tener varias funciones y va a depender mucho del receptor que se está utilizando para saber qué tipo de efecto puede tener este glutamato. El glutamato se libera, como ya hemos mencionado, en la hendidura sináptica, más que todo por exocitosis dependiente de calcio. Y se ha mencionado que el glutamato liberado actúa sobre los receptores de glutamato posinápticos y es eliminado por los transportadores de glutamato presentes en la guía circundante. Existen varios receptores específicamente para el glutamato que los vamos a mencionar en este momento. Sin embargo, es muy importante mencionar de que posterior a que es liberado el glutamato y que tiene interacción con los receptores específicos, existe una recaptación de glutamato por la glía. Esta se convierte en glutamina a través de la glutamina sintetasa, la cual va a reingresar nuevamente a lo que es la neurona presináptica y a través de la glutaminasa entonces se vuelve a convertir en lo que es glutamato. Es a través del transportador de glutamato vesicular o el VGLUT que se logra almacenar, por lo tanto, el glutamato, el cual va a ser nuevamente liberado por la neurona presináptica al existir, por lo tanto, una despolarización y nuevamente, como hemos mencionado, concentración de calcio que va a permitir la liberación de este glutamato. Como les mencionaba, el glutamato puede tener diferentes receptores. Existen receptores ionotrópicos para el glutamato y también existen receptores metabotrópicos. Entre los receptores ionotrópicos están lo que se menciona el AMPA, está el NMDA y está el K. Estos van a ser dependiendo
de dónde se encuentren y qué electrolitos son los que están involucrados y qué efecto van a tener dependiendo del lugar donde se están encontrando estos receptores. Entonces, se ha mencionado, por ejemplo, de que para el receptor específicamente AMPA, se ha mencionado de que estos van a ser permeables a lo que es el sodio y el potasio. Sin embargo, existen algunos receptores tipo AMPA que van a carecer de la solubilidad GLUA2, que estos sí van a ser permeables a lo que es el calcio. Entonces va a depender de qué subunidades tenga este receptor AMPA para saber si es o no permeable a lo que es el calcio. Sin embargo, en general se ha mencionado de que sí todos son permeables a lo que es el sodio y el potasio. En cuanto a los receptores K, estos más que todo están presentes en el hipocampo y el cerebelo y también en la médula espinal. Estos de igual forma se ha mencionado que pueden tener permeabilidad a lo que es el sodio y también al potasio y pudieran tener algunas unidades también parecidas a lo que es el AMPA, también permeabilidad a lo que es el calcio. Existen también otros receptores ionotrópicos como el NMDA, que también va a tener, por lo tanto, permeabilidad para lo que es el sodio y potasio, pero a diferencia de los otros dos receptores, este sí tiene alta permeabilidad específicamente a lo que es el calcio. Mientras que los otros, dependiendo de las unidades que tengan presentes, van a, por lo tanto, tener o no permeabilidad a lo que es el calcio. Algo muy importante, a diferencia de los otros dos receptores, el NMDA tiene que cumplir algunos requisitos para que entonces se pueda dar la permeabilidad. Entre estos se ha mencionado de que número 1 debe de existir la presencia, por lo tanto, de glutamato, debe existir también la presencia de glicina y también debe existir lo que es despolarización de la membrana. Usualmente se ha mencionado de que para que exista esta despolarización de membrana, para que se pueda dar, por lo tanto, la apertura o la permeabilidad de las sustancias a través del NMDA, debe de existir, por lo tanto, magnesio extracelular para que se pueda dar esta despolarización. Es algo que es completamente diferente a los otros receptores, que los otros receptores es suficiente con la presencia de glutamato que se una o que se ligue directamente al AMPA o al K para que entonces se pueda dar esta permeabilidad al sodio, potasio o calcio, dependiendo de las unidades que estén presentes en estos receptores. En cuanto a receptores metabotrópicos, estos usualmente se han clasificado ya sea en grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Estos también van a tener diferentes interacciones. Se ha mencionado que estos pueden, por ejemplo, el grupo 1, aumentar el diacilglicerol, también el inositol fosfato. En el caso del grupo 2 pueden disminuir el AMP cíclico en presencia del calcio, al igual que el grupo 3 pueden disminuir también el AMP cíclico. Recuérdense que la diferencia entre los receptores metabotrópicos es que estos son receptores que van a tener pues obviamente su efecto a través de lo que es proteínas ligadas a específicamente estructuras tipo G, y que acá pues obviamente deben de existir segundos mensajeros. Y que los receptores ionotrópicos obviamente lo que van a permitir es la entrada de moléculas uniéndose específicamente el glutamato a lo que es el canal o el receptor propiamente dicho. Bueno, esto ya se los mencioné. Entonces, en teoría o en resumen, sabemos de que lo que hace el glutamato es comunicar neuronas en todos los niveles, que básicamente va a tener un efecto excitatorio. Sin embargo, también sabemos de que, por ejemplo, en el caso del receptor metabotrópico, pudiera tener un efecto inhibitorio presináptico. Puede tener, como ya mencionamos, varios receptores. No voy a redundar tanto con esto, pero obviamente va a tener, dependiendo del receptor que se está estimulando, va a tener
por lo tanto, efecto excitatorio o puede tener efecto inhibitorio. Recordemos de que existen antagonistas que pueden tener, pues obviamente, competitivamente el efecto contrario o inhibir el efecto del glutamato, específicamente del receptor en el cual se está utilizando o se está aplicando ese antagonista. Bueno, tenemos otro neurotransmisor central. Tenemos lo que es el GABA. El GABA, a diferencia de lo que es el glutamato, este es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Este va a tener dos receptores importantes, está el GABA A y está el GABA B. Esto es muy importante mencionarlo porque van a tener características diferentes. Se ha mencionado que el receptor GABA A usualmente abre canales de cloro y por lo tanto va a tener inhibición de la conducción del impulso nervioso, mientras que los receptores GABA B van a permitir la permeabilidad de potasio y van a transmitir la señal por medio de segundos mensajeros. ¿Qué significa esto? De que el GABA B más que todo va a hacer uso de lo que es proteínas asociadas a lo que es la estructura G como tal. En cuanto a la glicina, se ha visto que la glicina, pues obviamente también va a actuar como un neurotransmisor inhibidor. Este más que todo está presente en el sistema nervioso central, también en médula espinal, en tallo cerebral y también en el retina. Este también va a tener un receptor en el cual se va a unir y va a tener pues obviamente un efecto dependiendo del receptor que se esté utilizando. En este caso, la glicina pues va a tener un efecto inhibitorio por aumento de la conductancia de cloro, mientras que el GABA pues, va a tener sí también un efecto inhibitorio por aumento de cloro de forma de conductancia, y en el caso del GABA B, como hemos mencionado, es a través del segundo mensajero que va a producir este efecto inhibitorio como tal. Bueno. Después tenemos otro neurotransmisor central que es bastante importante, que es la acetilcolina. La acetilcolina se menciona que fue el primer compuesto que se identificó como neurotransmisor del sistema nervioso central. Esto fue en 1950. Se ha mencionado que la mayoría de las respuestas del sistema nervioso central a la acetilcolina están más que todo regulados por proteínas o receptores muscarínicos acoplados a lo que es la proteína G. ¿Qué significa eso? De que va a ser a través de segundos mensajeros que se va a dar, pues obviamente, el efecto de la acetilcolina. Sin embargo, es muy importante mencionar acá que dependiendo del receptor que se esté dando la interacción, puede tener un efecto excitatorio o puede tener un efecto inhibitorio. En el caso del receptor muscarínico M1, sabemos de que puede tener un efecto excitatorio al disminuir la conductancia de potasio como tal. En el caso, por ejemplo, del receptor muscarínico M2, este va a tener un efecto inhibitorio y eso va a ser secundario al aumento de la conductancia del potasio y también de disminución del AMP cíclico. Entonces, es muy importante mencionarlo. Otros de los neurotransmisores centrales que se conocen están los neurotransmisores monoamina. Estos van a incluir las receptores específicamente para lo que son las catecolaminas, es decir, dopamina y noradrenalina. Y acá también se incluye lo que es la 5-hidroxitriptamina o también conocida como serotonina. La dopamina pues obviamente se va a encontrar específicamente en cuerpos celulares en todos los niveles. Básicamente se conocen 5 receptores para la dopamina. Sin embargo, estos 5 receptores se agrupan específicamente en 2 grandes grupos de receptores. Está el grupo D1, que va a englobar el tipo D1 y D5, y está el gran grupo D2, que este va a incluir lo que son los receptores D2, D3 y D4. Algo muy característico es que todos los receptores de dopamina son receptores metabotrópicos.
es decir, van a ser receptores acoplados a la proteína G. Y usualmente recordemos que lo que hace la dopamina es tener un efecto inhibitorio y que va a ser a través, como he mencionado, de segundos mensajeros. En cuanto a la noradrenalina, se ha mencionado que este está más que todo presente en cuerpos celulares en la protuberancia y el tallo cerebral. Estos también se ha mencionado de que son receptores metabotrópicos, es decir, que van a tener también interacción, efecto a través de segundos mensajeros. De igual forma acá, dependiendo del receptor en el cual se está haciendo la interacción, puede tener un efecto excitatorio, puede tener un efecto inhibitorio, y también de la zona en la cual se encuentre el receptor va a hacer de esta forma también el efecto que puede tener la noradrenalina como tal. En cuanto a la hidroxitriptamina, o también conocida como serotonina, esta está presente en cuerpos celulares en el cerebro medio y la protuberancia. Esta pues obviamente también se ha mencionado que pueden existir más de una docena de receptores. Usualmente todos los receptores de la serotonina son considerados ionotrópicos, a diferencia o excepto, mejor dicho, del receptor 5H3, HT3, que este va a ser un receptor metabotrópico. También dependiendo del receptor que se está haciendo interacción, puede tener un efecto inhibitorio o puede tener un efecto excitatorio. Esto es muy importante mencionarlo porque, como les voy a repetir, dependiendo de qué receptor o de qué sitio se está utilizando, va a ser el efecto que puede tener la serotonina. La serotonina se ha mencionado que puede tener efectos en cuanto a la función de percepción a nivel cerebral, también del estado de ánimo, de la ansiedad, del dolor, el sueño, el apetito, la temperatura, y también de la respuesta endocrinológica neuronal, y también con respuesta a la agresión que puede tener una persona. Y de hecho se han hecho varias intervenciones o varios fármacos que pueden tener interacción con la serotonina, que pueden ser importantes medicamentos, más que todo en pacientes que pueden ser psiquiátricos. En cuanto a la histamina, esto ya lo vimos, solo es para recordarles, existen 4 receptores. Algo muy característico de los receptores de la histamina, que si no lo habíamos mencionado anteriormente, es que todos estos receptores son metabotrópicos, es decir, que van a hacer su efecto a través de proteínas acopladas a lo que es la proteína G, o a través de segundos mensajeros como tal. Existen otras sustancias que actúan como neurotransmisores centrales. Están los neuropéptidos. Estos ya los mencionamos en las clases anteriores. A diferencia de los neurotransmisores clásicos, se ha mencionado que los neuropéptidos sí se van a empaquetar en pequeñas vesículas sinápticas. Mientras que los neuropéptidos por lo general se empaquetan en vesículas grandes y densas en comparación a los neurotransmisores clásicos. Los receptores de estos neuropéptidos también son metabotrópicos, es decir, actúan por segundos mensajeros, y los neuropéptidos se han visto implicados en funciones del sistema nervioso central, como por ejemplo la reproducción, la respuesta a la conducta social, el apetito, estados de excitación, dolor, también sobre la respuesta a la recompensa, y también sobre situaciones de memoria y de aprendizaje como tal. Otros neurotransmisores que están documentados a nivel central están las orexinas. Las orexinas más que todo se encuentran en el hipotálamo lateral y posterior. También pueden recibir estas orexinas el nombre hipocretinas. La orexina se libera más que todo como vesículas grandes, y también se une a 2 receptores acoplados a lo que es la proteína G como tal. Se ha mencionado de que las orexinas pueden tener su efecto más que todo sobre el estado de vigilia, y también se ha mencionado de que van a regular, por lo tanto, entonces el sueño o la vigilia que puede tener un paciente como tal. Dentro de también los neurotransmisores centrales se han mencionado lo que son los endocannabinoides.
que pues obviamente estos van a tener más que todo un efecto inhibitorio y que también van a actuar a través de segundos mensajeros como tal, pues obviamente van a permitir que se dé este efecto. Algo muy característico de estos endocannabinoides, mejor dicho, es que estos no se almacenan, sino que la diferencia de estos transmisores es que se sintetizan al momento que se está dando la despolarización. Por lo tanto, no existen vesículas de este tipo de neurotransmisores, que es un dato característico de estas moléculas como tales. Por último, el óxido nítrico también se ha considerado como un mensajero, no está muy bien desarrollado, se ha mencionado que es a través de, o se conoce como un mensajero retrógrado, esto todavía está en investigación, pero es muy importante mencionarlo. Y también tenemos algunas otras neurotransmisores que son las purinas, especialmente la adenosina, ya sea ATP, UTP o UDP. Estos se encuentran en todo el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central. Entre este se ha mencionado que la adenosina en el sistema nervioso central actúa sobre los receptores A1, que son tipo metabotrópicos también, es decir, a través de segundos mensajeros. Y se ha mencionado que los receptores presinápticos A1 van a inhibir los canales de calcio y por lo tanto van a inhibir la liberación de transmisores de aminoácidos y de monoaminas. Por eso es muy importante este tipo de moléculas o de neurotransmisores. ¿Qué implicación tienen estos neurotransmisores? Pueden estar incluidos en respuesta a la memoria, en la vigilia, el apetito y también pueden estar implicados en algunos trastornos neuropsiquiátricos como tal. No sé si hay alguna duda con este tema. ¿Alguna duda o algún comentario? Lo importante que quiero que aprendan el día de hoy es que existen receptores metabotrópicos y también ionotrópicos, que dependiendo de qué receptor es el que se está haciendo la interacción y qué molécula, puede tener pues obviamente un efecto inhibitorio o puede tener un efecto excitatorio. Muy importante recordar que los receptores metabotrópicos van a tener más que todo pues obviamente efecto a través del segundo mensajero. ¿Sí, Rafael? Yo tenía una duda. Usted mencionó dentro de la histamina, mencionó dos receptores, el H1 y el H2, pero ¿qué pasa con los receptores de histamina H3 y H4? Sí, si recordemos que... ¿sí, Rafael? No, que no estaban dentro de la tablita, entonces me dio duda. Y recordemos que los receptores H3 más que todo van a estar a nivel de lo que es el sistema gastrointestinal, Rafael, y que de hecho los receptores también H4, que no están del todo caracterizados, también pudieran estar localizados a nivel gástrico, Rafael. Por eso es que no se mencionan tanto en sistema nervioso central. Sí hay algunos estudios recientes que pudieran encontrarse algunos receptores H4 relacionados más que todo con el apetito, pero que tienen su interacción desde el punto gastrointestinal como tal al sistema nervioso central, es decir, no están localizados propiamente en el sistema nervioso central, Rafael. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, doctores, entonces terminamos la clase el día de hoy. Yo los dejo ya descansar y almorzar. Les deseo una feliz tarde y los veo el día de mañana al grupo que tenemos laboratorio y al siguiente grupo los vemos el día miércoles con otra clase teórica. ¿Ok? Feliz tarde para todos. Feliz tarde.